Yo voy atrás. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de Mar Poética. Posiblemente la poesía sea la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Un acto acaso relacionado con el imperativo categórico de desobedecer la costumbre. Pero no vamos a hacerlo al menos en este instante, sino que vamos en esta primera parte del acto a proceder según un pequeño reglamento solo dictado por el azar, ya que apenas lo hemos conversado. Va a comenzar la lectura de esta tarde de Francisca Aguirre, después continuará Antonio Gamoneda. Después les ofreceremos la palabra para que ustedes tengan la oportunidad de establecer un diálogo, un coloquio con nuestros poetas. Francisca Aguirre, Paquita Aguirre, es la historia de un desasosiego, la intranquilidad, el anhelo y también el disgusto de uno de los relatos críticos más conmovedores de nuestro país. Aquel que comienza con el derrocamiento de una república legítima y democrática y prosigue con la ignominia de 4 décadas de ferocidad y autoritarismo. Es decir, Francisca Aguirre es parte del afán que la poesía como conciencia del porvenir ha tenido que asumir en épocas de penuria y, por tanto, la imprescindible necesidad de su discurso en los párrafos de la conciencia humana. Hija del pintor Lorenzo Aguirre, asesinado por la dictadura franquista, su vida es el correlato de un sueño pendiente de ser soñado, la inquietud emancipadora de la libertad, el desafío redentor de la palabra poética como lenguaje de la delicadeza, como una intermediación de oraciones laicas, la piedad civil y la misericordia ante la crueldad y lo abominable. No podría entenderse la sensibilidad crítica de la poética de Paquita Aguirre sin el antecedente de cuanto ha sido su experiencia vital en la zona, aún en lo secreto de lo injusto. Allí donde la voz se hizo resistencia y conjuro, y donde sobrevivir fue un desafío paralelo al de poner nombre, nombrar con palabras el silencio de las heridas. Francisca Aguirre, nuestra poeta, siempre ha hablado de la circunstancia civil de su poesía con la misma propiedad que un filólogo pudiera hacerlo sobre el aparato retórico, sobre el aparataje retórico. Ella oyó, ella sintió la materia viviente de la música del mundo en la voz de otros poetas, de Antonio Machado, de Miguel Hernández, en Vallejo, en la presencia irradiante de símbolos de la condición humana anclada bajo la intemperie del universo, e hizo alianza con las víctimas morales del horror y estableció su complicidad con los débiles. Eso quiere decir, amigas y amigos, que Francisca Aguirre se abrazó a la religión de la belleza, a la causa que de camino sobre las huellas de lo justo hace retornar al ser
a la casa de la honradez y lo digno. No se puede separar la poética de Francisca Aguirre de la conducta. Y eso es así, además, porque no otra cosa que palabras con conducta son las palabras de la poesía. Opciones estéticas que devienen en significantes éticos, en hospedajes para la decencia moral del comportamiento humano. Su lugar en la poesía española es el de la extraterritorialidad, alguien ajeno a las manías generacionales, en la naturalidad confidente del que solo dice su canción a quien consigo va. Voz de mujer, radicalmente escritura de mujer, en la problemática de la noción de feminidad y en la interrogación de su incertidumbre ante los discursos clasificatorios. Paca Aguirre es una poeta sin otro parentesco que el de la gran poesía en lengua castellana, íntima, exultante, revolucionariamente melancólica. Una poeta en la hermosura implacable de la verdad, en la valentía de enfrentar la pobreza del pasado con la iluminadora memoria de las utopías del porvenir. Su poesía, como ese permanente no lugar en el todavía, en lo anhelante y maravilloso de las ensoñaciones, está construida con las sustancias de la promesa, con la infinita fe en lo que de salvífico tendrá siempre, contra toda adversidad, la condición humana. ¿Acaso, entre las invisibles tareas de un poeta, esté también la de mantener inmaculada y pura la sonrisa de los muertos? ¿Acaso pocos poetas como Paca han hecho de la memoria ejercida como un derecho un acto de justicia, una restitución de dignidad sobre lo irrazonable y arbitrario del mal, esa deuda siempre pendiente para con los inmolados, ese noble acto de resistencia frente a la soberbia obstinación del poder para mentir? Un mar es lo que necesito, un mar y no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. Eso escribió Francisca Aguirre. Eso pide esta testiga de excepción de la poesía española, la argonauta Aíta, la amorosa compañera de Félix Grande, la tan conmovedora como urgente, sí, urgente en la necesidad, en la esencial necesidad de esta época, de esta travesía con tan pocos vientos favorables a la ilusión y la promesa aún pendiente de otros más justos sueños. Escuchemos su voz, la confidencia de quien algún día creyó haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Hoy, amigas, amigos, ya sabemos que a pesar de todo lo sucedido, eso no ha sido así y que la primavera ha vengado en su poesía todas las ofensas que los hombres han hecho y cometido contra el hombre. Muchas gracias en primer término a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a este chico que tengo a mi lado, que es un grandísimo poeta. Y bueno, Juan Carlos, pues, es un exaltado. Eso está clarísimo. Y a su lado tengo a una joya de la literatura y maestro mío, desde luego, desde tiempos inmemoriales, y una persona absolutamente adorable. Estoy encantada de estar con ustedes y sobre todo de estar entre estas dos fieras, que no sé lo que va a quedar de mí. Pero
Así son las cosas. Voy a leer para ustedes unos cuantos poemitas, no muchos para no aturdir, y para que se hagan una idea aproximada. He hablado efectivamente de mi necesidad imperiosa de hablar de épocas difíciles. Yo soy de las que creen naturalmente con ellos que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y naturalmente, dado que esta historia en mi caso fue horrorosa, terrible, brutal, injusta y cualquier otro adjetivo horroroso que se diga se puede incluir ahí, pues naturalmente decidí hace ya mucho tiempo que en la medida de mis posibilidades iba a procurar dejar constancia de lo que fue aquel desastre que se llamó Guerra del 36. Bien, dicho esto, quiero explicar también que sé positivamente que todas las locuras que estén, aunque estén camufladas de una forma u otra, una de esas locuras es el odio, y otros muchos desmanes que los seres humanos padecemos, no sirven para nada a la hora de querer modificar las cosas en beneficio de los que han sido en este mundo traidor siempre los perjudicados. Así es que, para evitar que se sigan cometiendo esos terribles horrores, lo que hay que hacer es utilizar el lenguaje decentemente, no mentir con las palabras y decir todo aquello que hemos vivido y como lo hemos vivido. Después, las hombres y las mujeres de buena voluntad se encargarán de que eso sirva para ir mejorando en lo posible esta sociedad en la que vivimos y que no se cometan ni se vuelvan a repetir las sangrientas historias que ha venido padeciendo esta pobre tierra nuestra. Dicho esto, y todo lo que sé lo he aprendido primero de Antonio y después copiando lo que he podido, pues voy a empezar a leerles a ustedes algunos poemitas. Oye, Guadalupe, ¿qué tal si me das las gafas de leer? Es que si llevo puestas las otras, me caigo por la calle. Gracias. Bueno, pues ya está. Del primer libro que escribí, que se llamó Ítaca, el poema que lo hace. Triste fiera. Vamos a ver cuánto tiempo tengo yo para leer. ¿Qué tiene? Bueno. En la noche fui hasta el mar para pedir socorro. Y el mar me respondió, socorro. Fui hasta el mar y lo toqué con cuidado, como se toca un animal equívoco, un animal que se come la tierra y en su límite último intenta confundirse con el cielo. Fui hasta él con la inerme disposición con que nos acercamos a lo desconocido, esperando una respuesta mayor que nuestra dolorosa pregunta. Antes, yo había mirado toda mi isla para llevarla conmigo hasta su sal. Era tan suya como mía. Había agrupado todo mi territorio en la retina. Ítaca y yo fuimos al minotauro acuático para pedir socorro. Y el mar nos respondió, socorro, triste fiera, socorro. Bueno, a ver, si oye bien, pues que no se oye. ¿Sí? Ahora, bueno, frontera. Nosotros cuando se acabó lo del 36 pues tuvimos que salir zumbando de España a cruzar la frontera hacia Francia. Este poema que se llama Frontera relata ese instante de la huida. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida
desde el banco neutral de la Besora. Yo que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debía hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo, no lo supe. Oh, tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Flamenco. Yo entré en el flamenco de Coronilla en mi casa, todo el mundo cantaba y todos eran muy alegres y eso, pero claro, que se dice flamenco, flamenco, no. Eran cuplés, canciones, Conchita Piqué, la Juanita Reina y esas, pero cuando me casé con Félix, la cosa se volvió del revés porque Félix era un fanático del flamenco y entonces ya entré de pleno a oír flamenco por todos sitios, porque además Félix era incansable. Y debido a ello, pues tuve una relación con la gente del flamenco, con Paco de Lucía y con todo eso muy hermosa. Así que escribí este poema que se llama Flamenco, un pequeño homenaje a los flamencos. De la tierra. Esa música viene de la tierra, viene de la contienda, del asalto, del oscuro atropello de las arterias del planeta. Viene de la preponderancia del fuego, del confuso lenguaje de los yacimientos, del desconsuelo de los minerales. Esa música es ciega como las raíces y es terca como las semillas. Sabe a tierra como la boca de un cadáver. Viene y es de la tierra. Redobla a geología. Esa música es parda como la corteza, compacta como los diamantes, no dictamina, solo muestra la voraz certidumbre de lo vivo, el vértigo que va desde el sustrato a la calamidad que grita. Esa música narra el agujero que delata en los hombres su ascendencia. Esa música es toda ese agujero, un sordo abismo que reclama la primer soledad, el primer llanto en la primera noche. Triste asombro. Seguramente el mundo era imposible y duro, tan imposible y duro como ahora. Seguramente entonces vivir era muy grave, muy difícil, muy arduo como ahora. Seguramente siempre esto ha sido terrible, vengativo y contrario y sin remedio. Mis queridos antiguos, mis lentos fundadores, no sé cómo pensados
no sé cómo acercarme a la loca leyenda de vuestro corazón, desde qué territorio llegar hasta vosotros, desde qué pozo escuchar vuestra angustia, ciega como el cansancio. Sin pasado y sin música, vivir es solo un hecho, un accidente turbio que se encona y araña en las paredes del silencio, mientras inexplicablemente nieva. El tiempo puede ser interminable cuando el futuro vive en otra parte, y un corazón vacío de recuerdos no es más que un sobresalto en la intemperie. Amanecisteis demasiado pronto. Tal vez la vida aún estaba poco preparada. Quizá vuestro momento era más tarde y algo quedó inconcluso, inacabado. Algo quedó perdido en algún hueco, en un espacio extraño y vagabundo que busca inútilmente su cobijo. Todo esto, sin embargo, es poca cosa. Todo esto es lo de siempre. Las viejas cicatrices que nadie sabe quién, que nadie sabe cómo y mucho menos cuándo. Todo esto es tan antiguo como la misma muerte, tan confuso y tan raro como la misma vida. Es una triste historia que nadie desconoce, pero todos olvidan. Es una incierta historia que empezó antes que el tiempo. Somos una leyenda que se borró a sí misma, un petroglifo roto al que le falta texto, pero le sobra sangre. Esto no empieza, pero siempre acaba. Ante la escasa luz de las hogueras, algo sufre sin entender qué ocurre. Algo mira a la noche que lo acosa. Algo siente que todo se le escapa, que vivir es muy raro y sin respuestas. Mis huérfanos de nadie, mis perdidos, tan solos, tan sin nada, tan lejanos. Sin embargo, Dios mío, sin embargo, ¿cuál de vosotros nos legó esta angustia? ¿Quién se atrevió a mirar a las estrellas? ¿Quién sonrió y lloró, esperando ayuda? Desde un tiempo, sin memoria, desde un vivir sin música y sin canto, llega un asombro manso y desolado. Afuera brilla el sol y tengo miedo. Hace tiempo, recuerdo que una vez, cuando era niña, me pareció que el mundo era un desierto. Los pájaros nos habían abandonado para siempre, las estrellas no tenían sentido y el mar no estaba ya en su sitio, como si todo hubiera sido un sueño equivocado. Sé que una vez, cuando era niña, el mundo fue una tumba, un enorme agujero, un socavón que se tragó la vida, un embudo por el que huyó el futuro. Es cierto que una vez, allá en la infancia, oí el silencio como un grito de arena. Se callaron las almas, los ríos y mis sienes. Se me cayó la sangre
como si de improviso, sin entender por qué, me hubiesen apagado. Y el mundo ya no está. Solo quedaba yo, un asombro tan triste como la triste muerte, una extrañeza rara, húmeda, pegajosa, y un odio lacerante, una rabia homicida que paciente ascendía hasta el pecho, llegaba hasta los dientes, haciéndolos crujir. Es verdad, fue hace tiempo, cuando todo empezaba, cuando el mundo tenía la dimensión de un hombre, y yo estaba segura de que un día mi padre volvería, y mientras él cantaba ante su caballete, se quedarían quietos los barcos en el puerto, y la luna saldría con su cara de nata. Pero no volvió nunca. Solo quedan sus cuadros, sus paisajes, sus barcas, la luz mediterránea que había en sus pinceles, y una niña que espera en un muelle lejano, y una mujer que sabe que los muertos no mueren. Vamos a ver que no quiero... Este poema está dedicado a don Antonio, que fue mi maestro antes de que él lo supiera. Qué difícil resulta separar una a una las capas de la cebolla. Se adhieren entre sí con una fina telilla que las unifica y conjunta de manera tenaz. Cuando intentamos separarlas, las lágrimas acuden a los ojos. Así el odio se pega de manera indeleble a ciertos corazones y resulta imposible retirar esa membrana pegajosa del órgano que la genera y hace de ella un vínculo con los enamorados de la muerte. No lamenta su suerte la cebolla, ni la conmueven nuestras torpes lágrimas. Un corazón ahogado por el odio, envuelto en su coraza transparente, no es más que una cebolla en el mercado, un vegetal dispuesto a provocar las lágrimas. Da lo mismo la mano que los ojos. Él no hace distinciones, no le incumben. Tiene un destino cierto que cumplir, aniquilar la vida para que brote el llanto. No lamenta su suerte la cebolla, ni la lamenta el odio. Cumplamos pues también nuestro destino y lloremos con impotencia la desgracia de ver cómo florecen las cebollas entre los tristes muros de la patria. Nana de los libros viejos. Aquel tenducho, porque verdaderamente aquello era un cuchitril, una especie de sotanillo al que se entraba después de bajar unos cuantos peldaños, aquel escondrijo al que llamábamos la tienda verde, puesto que su dueño había pintado la fachada de verde. Aquella cueva era, sin embargo, la cueva del tesoro. Allí, democráticamente apilados, había montañas de libros viejos, algunos viejísimos, tan viejos que se les caían las hojas como a los árboles. Otros, más afortunados, habían sido remendados como los calcetines o los zapatos.
porque un libro, señores, es una prenda de abrigo. Y el dueño de aquella tienda lo sabía. Y por eso, cuando nosotros entrábamos con nuestro exiguo capital, él nos impartía las oportunas instrucciones para que nos moviésemos con precaución en su establecimiento. Nada de manoseos con los libros. Los libros se desgastan, se estropean, se les rompen las hojas o se les caen y ya no abrigan, ya no sirven. Muchísimo cuidado con los libros, sobre todo con los que están encuadernados. Un libro encuadernado es algo serio. Las pastas son como las paredes de una casa y dentro de esa casa podemos encontrar de todo. Por eso el dueño de la tienda nos decía, un libro encuadernado es un tesoro y los tesoros, ya se sabe, cuestan caro. Nosotras mirábamos con avidez los libros, sobre todo los viejecitos, los que tenían aire de perro apaleado y eran como de la familia. Y además tenían la ventaja de ser muy baratos. Claro que, como decía el dueño, aquellos pobretones debían abrigar muy poco, pero nos daba igual. Ya los arreglaríamos en casa. Así que hacíamos 3 montones y el dueño nos cobraba 1 peseta por aquella montaña de desperdicios, aunque antes de marcharnos nos decía muy claro, me los tenéis que devolver el lunes y no creáis que no sé yo las hojas que tiene cada una. Y el sábado empezaba la aventura, porque lo que el librero no sabía era que en cada libro había una mina, y a veces, cuanto más viejo el libro, mejor era la mina. Y aquellas páginas marchitas calentaban como una gran hoguera, y así, durante muchos sábados y domingos, rodeadas de desperdicios ilustrados, vivimos el milagro de abrigarnos con las maravillosas páginas de Tolstoy en Resurrección, o con las aventuras de Mark Twain, con las desdichas de las pobres gentes de Dostoyevsky, con los viajes de Gulliver. Pasamos hambre con Knut Hamsun y comimos su pan. Viajamos al espacio y al fondo de los mares con Julio Verne. Aquellos desperdicios de papel desencuadernados, rotos, fueron para nosotras la deslumbrante biblioteca de Alejandría. Nadie ha tenido una universidad más mágica que aquella. Bueno, vamos a ver, voy a leer otro más. Bueno, venga. Este es el último. La visita. Sin saber cómo, sin razón ni causa, llegas de pronto hasta mi puerta un día. No tengo nada que ofrecerte. Todo está ensimismado en su destino, arropado en un orden manso y frágil. Y llegas tú y tu corte de prodigios, tus océanos cantarines y olorosos, tu corro de luceros y luciérnagas, tus cascadas, tus brisas, tus jardines. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? La luz es tan incierta y persuasiva que no sé si amanece o el día acaba. No sé si algo comienza o si algo se termina. Solo sé que tú avanzas presurosa, caminas entre mares y desiertos, descolocas recuerdos y desgracias, siembras música azul en las heridas, intensas melodías que susurran
que se esconden de pronto en los rincones y cuchichean y cuentan historias, y todo de repente tiene vida, una vida total y lujuriosa, con sus 4 estaciones, sus mareas. Desde el lejano umbral de la melancolía, oye mi corazón tu música y tu canto. Apenas tengo nada que ofrecerte, pero sé bienvenida, inquietador. Te ofrezco únicamente mis escombros, pájaros de la infancia y barcos quietos, caracolas en donde suena el llanto como si fuera un mar, fotografías, calendarios, cartas, desperdicios de un mísero naufragio, botín de gaviotas y cangrejos, restos de lo que un día fue leyenda. Te sirven mis ahorros deslustrados. ¿Qué puedes hacer tú con mi caudal de ruinas? ¿Vas a ponerle música al destino? No te aturdas ahora, temerario. No te escondas detrás de tus octavas, de tus endecasílabos brillantes y tus rimas. No huyas arropada en un romance. Vamos, no disimules. ¿No querías reconocer el territorio? ¿No has venido a saber el terreno que pisas? Pues ahí lo tienes. Eso es todo. No es como tú esperabas, ¿verdad, querida mía? Vivir tiene estos riesgos. Vamos, vamos, amiga. Hay que cumplir con las visitas. No puedo consentir que te vayas con las manos vacías. Siéntate, siéntate, por favor. Esta es tu casa. ¿Te apetece un café? ¿Prefieres agua? Tranquila, compañera. Vamos a hablar despacio. Voy a poner a Schubert. Voy a cerrar la puerta. Gracias, Francisca Aguirre. Están amigos y amigas los pocos, como escribió Hölderlin, que se aferran con las manos desnudas al relámpago. Gracias, Paca Aguirre, por dejarnos las manos llenas de palabras y esperanza. Antonio Gamoneda. El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido. Y no acepté otro valor que la imposibilidad. Amigas y amigos, el incrédulo, sospecha que en el origen de esta oración laica da comienzo la creencia civil de que la poesía está en el mundo para dignificar súbitamente la condición humana. Cuando en 1977 se publica Descripción de la mentira, Antonio Gamoneda era el mismo poeta que 17 años antes había publicado Sublevación inmóvil y que 35 después publicará el que hasta hoy es su último libro, Canción errónea. El mismo intenso poeta y el mismo ejemplar ciudadano que ha vertebrado en torno a su manera de estar en el mundo
en el proyecto espiritual de su obra y en el no menor radical simbólico de su persona. No soy neutral en esta breve intermediación. Antonio Gamoneda es el poeta universal que más admiro y al que debo, sin que él lo ejerza, la absoluta deuda hacia su condición de maestro. Digamos, para evitar los eufemismos, que Gamoneda es un poeta imprescindible en la historia de nuestra lengua. Alguien que ha cambiado el devenir de la conciencia crítica que el lenguaje poético ejerce sobre la realidad aparente y también sobre la otra parte invisible del mundo. Gamoneda y su posesión musical de los razonamientos inclusivos de la poesía ha restituido a la historia la voz perdida de los silenciados, los que en las afueras del mandato y los laberintos de dominación han sido la narración postergada de la peripecia humana, el relato de los débiles y los humildes, el testimonio moral de los sufrientes, la memoria sin otro fin que sí misma, es decir, la negación del olvido como hecho injusto. Todo en él viene del silencio, de la escucha, de la anticipación del habla, de la gran voz sin nombre de los géneros mestizos, del territorio, de la dificultad y el trabajo. Viene su poesía del amor y la belleza como categorías ontológicas del ser, la materia y sustancia de las especies del tiempo y del azar, del despliegue de su identidad hacia un otro, el tú femenino, el tú de la fraternidad, el tú que deviene en dialogante intimidad del yo con los sujetos que transitan la penuria, la aspiración de felicidad, el que sigue siendo el inocente y la víctima en los párrafos de la duración y los estigmas de la pobreza, el fracaso y la utopía de los imaginarios civiles. Gamoneda reconstruye sobre las cenizas de una patria literalmente masacrada por el fascismo la identidad colectiva de un pueblo en la sinonimia de la emancipación. Su voz expande de tal modo las perspectivas del lenguaje para dar cuenta y contribuir a la reconstrucción de la cultura como fundamento de la libertad, que nada ha vuelto a ser igual en el proyecto de lo poético, entendido como gracia compasiva de los saberes intuitivos de la inteligencia. Y digo gracia porque hay don en su poesía, un milagro de lo benigno y redentor, una resistencia consciente al mal que justifica la civilización clemente de lo sagrado, entendido como respeto a la persona, de la imaginación de los libros como alma del mundo. No hay distancia entre lo soñado tras la fiebre de la escritura y lo vivido en las páginas de la blancura y el frío. La obra de Gamoneda es el todo legítimo de alguien que lleva toda su vida creyendo que las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Un poeta que ha resistido a la esclerosis de la rutina y la destrucción moral de los sueños, escribiendo su elogio de la dignidad como un acto de desobediencia ante lo adverso. Inmenso e intenso poeta, el convincente sabio en la asamblea de las dudas. ¿Acaso la devolución de todo lo que la historia de lo injusto ha hurtado a la esperanza política de la vida? Pero sin ninguna duda,
un poeta primordial en lo que ha de ser la memoria de la poesía, en el misterioso destino de la existencia humana. Esa es su grandeza, amigas y amigos. Y esta, la gravitación, yo creo que incuestionable, de su voz. Buenas tardes, amigas y amigos. Llevo no demasiado tiempo, no me ha parecido, escuchando a mis compañeros de mesa, a Paquita y a Juan Carlos. Ciertamente, ambos han dicho grandes verdades, aunque haré alguna reserva por lo que concierne a mi querido Juan Carlos, alguna reserva que no significa que se haya desorientado y haya ido hacia la mentira, la verdad, no, quizá, bueno, me refería a otras cosas. No me anticiparé, pero sobre todo las tengo anotadas aquí. Una expresión inicial de Juan Carlos Mestre al hablar de la poesía y en concreto de la poesía de Paquita Aguirre, en la que Juan Carlos nos hacía saber que la función de la poesía quizás sea crear conciencia de aquello de lo que no existe conciencia. Voy de acuerdo en el sentido de que yo, de manera más pedestre, he dicho alguna vez que la poesía, que por otra parte es poco menos que indefinible, o lo es totalmente, pero bueno, hay aproximaciones a la circunstancia poética, y yo suelo decir que la poesía, cuando es creación y revelación. Lo creado, que naturalmente por la poesía no existía antes de ser pronunciado por ella misma, por la poesía, y era desconocido. Quizá aquí está la zona de coincidencia, por mi parte, con cuando Juan Carlos habla de que la función de la poesía sea crear conciencia de aquello que no se tiene conciencia. Descubrimiento, creación y revelación, sobre todo creación y revelación, sorprendentes incluso para el propio poeta. Pero llevo conmigo, y lo llevo, en fin, no sé cómo decirles, no en la mano, lo de llevarlo en el corazón sería una metáfora. Lo llevo conmigo. Llevo conmigo toda la poesía, la gran poesía de Paquita Aguirre, pero hay una línea que me parece que no solo justificaría una vida en tanto que la vida sea
la circunstancia necesaria para la creación de una obra, sino mucho más. Si tuviera que analizar esta expresión, acabaríamos muy tarde y no habría más que ello. Pero se lo encargo a ustedes, a su intuición, porque la van a tener. Paquita, si me equivoco en un acento, en una coma, me corrige, ¿eh? Hay una expresión que dice: he visto la verdad y aún estoy viva. Es así. He visto la verdad y aún sigo viva. Bien, bien. Sí, pero a todos. En tan pocas palabras, en palabras aparentemente, que no están ligadas por una coherencia discursiva, se ha dicho todo, se ha hablado de la gravedad, de la inmensa gravedad de la vida, de la visión de esa gravedad, de la participación en esa gravedad y del impulso de supervivencia a esa gravedad. Más función para la poesía no cabe, porque lo que no es la poesía es, desde luego, palabra ornamentada. Que tiene una, no sé decir lo que es, o no sé decirlo. Podría ayudarme de grandes autoridades, pero no sé decirlo. Pero sí sé lo que no es, no es nunca palabra ornamentada, o no es poesía por ser palabra ornamentada, es algo que es una realidad que no se desprende, sino que está implicada en nuestra existencia y por tanto lo está en nuestra, desde la vida individual y biológica hasta la dimensión histórica. También la poesía está enraizada en ella. He visto la verdad y aún sigo viva, toda la función anotada. De Juan Carlos, cierto. Mi joven maestro seguramente cree que bromeo cuando digo eso, pero yo tengo la sensación de que los que ya vamos mayores, vamos a decirlo así llanamente, en tono cultural, si de alguien tenemos que aprender es de aquellos hermanos responsables que a su vez tienen eso que ya ha mencionado el propio poeta Juan Carlos, la conciencia del porvenir, que también el porvenir es desconocido, es decir, que tener conciencia del porvenir de alguna manera se aproxima a la creación del porvenir. Y aquí estaríamos en algo que también se ha tocado en la reunión, que venía a decir, yo al menos así lo entendí, que la poesía no tiene una función directamente transformadora de la vida, de la existencia, de la historia. Y así es, ciertamente, la historia es desdichadamente objetiva y la poesía es desgarradora y felizmente subjetiva.
son versos de difícil comunicación, pero lo tienen. Cierto que la poesía no podrá transformar directamente la historia. Algunos poetas, con buena intención, yo no quiero negar su buena intención, pretenden que sí, y que esto pueda hacerse mediante algo parecido a un realismo reivindicativo, beligerante. Bueno, realismo al fin y al cabo no sería más que una modalidad de escritura, es decir, un estilo. No, me perdonen estos lejanos o cercanos, quién sabe, amigos, que yo les digo que el asunto poético no es una cuestión de realismo, no hace falta realismo, porque la poesía es real en sí misma y por sí misma. El que su realidad no sea aparentemente, no tenga circunstancias de semejanza con las otras realidades objetivas que serán en la vida, no dice nada en contra de ello, precisamente por esa otra función a la que venimos aludiendo, que es la capacidad de creación de la poesía. Para cesar en esta insegura zona triangular mía, diría, vamos a ver, cuando Federico García Lorca, creo que es en el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, creo que habla de toros celestes. ¿Ustedes han visto toros celestes, por ejemplo? No. Exterior y objetivamente no existen, pero la realidad no es solo exterior y objetiva. Los toros celestes existen en el momento en que están en la conciencia poética de García Lorca y existen también en el momento en que el lector hace suya la expresión toros celestes y crea una realidad intelectual como mínimo de tales toros celestes. Yo creo que funciona una noción incompleta sobre la realidad y que sin embargo estas aparentes imposibilidades, y aparentes, subrayo, son también realidad, y que los toros celestes, y en general todo lo que ustedes quieran, existen en cuanto yo los haya instalado en mi universo mental. Pero no olvidemos otro. Con unas raíces en cuya hebras y cuya potencia no está clara, la poesía que lo es, porque es parte y no parte secundaria de la vida. O sea, ni siquiera es una manifestación, una comunicación que decía don Vicente Alexandre, por ejemplo, ni aquello otro ininteligible, aunque haya sido entendido por no sé cuántos teóricos de poesía, eres tú. No.
poesía no es un ornamento, es una parte de mi vida, como lo puede ser físicamente mi lengua o mis señas o mi corazón o mi hígado, o mis recuerdos, o mis deseos. Bien, como habré entrado numerosas veces en contradicción, yo tengo que echar mano aquí de una noción de un amigo, de Carlos Piera, que habla de la contradicción como accidente necesario, como accidente incluso